Hola, mi nombre es Nicolás Avellaneda, soy médico especialista en cirugía general y coloproctología y hoy quiero invitarlos a escuchar la historia de Vilma, quien después de muchas consultas en distintos centros de salud, recibiendo tratamientos no efectivos para una patología digestiva, decidió venir a consultar con nuestro equipo quirúrgico para una segunda opinión. Esperamos que la historia pueda ser de interés para ustedes. Bueno, Vilma, primero quiero agradecerte por tu tiempo, por darnos la oportunidad de escuchar tu historia. Y bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es justamente, ¿cómo fue tu proceso hasta conocer a Nicolás Avellaneda? Bien, ya Luciana, en primer lugar agradecerte a vos, a mi doctor Avellaneda, que la verdad que muy agradecida con él desde el momento uno. ¿Y a qué me refiero desde el momento uno? Cuando lo contacté, ¿sí? En primer lugar, ya estaba con tratamiento médico, ¿sí? Incluso con medicación farmacológica para un diagnóstico de la articulitis que me habían dado en mi provincia. No habiendo respuesta a eso, empecé a googlear la zona de qué se trataba este cuadro, ¿sí? No tan convencida con cómo seguía o cómo transcurría mi día, que no evolucionaba bien, que seguía con los síntomas, que aparte plena de oración, tenía pensado viajar, todo se me truncó de un momento para otro, bueno, pero eso pasó a segundo plano, ¿no? Entonces comienzo a leer por internet, a googlear, como la mayoría de la gente hace hoy en la actualidad, y me encontré en una plataforma, me encontré con varios artículos y demás, y de repente entro a leer sobre diverticulitis y vi el apellido del doctor Avellaneda, bueno, y cómo trabajaba él con su equipo, cómo abordaba las distintas temáticas relacionadas con lo intestinal. Y yo fui directamente al cuadro de diverticulitis, que era lo que me habían diagnosticado. Y cuando empiezo a leer, me interesa mucho, bueno, obviamente que leí toda la historia del doctor, la parte de formación, ¿sí? La formación, los papers que escribió. Después leí que lidera estudios europeos en Latinoamérica. Y dije, bueno, este doctor no me va a dar artículos nunca porque debe estar muy ocupado. El doctor va a estar muy ocupado, seguramente que no voy a... Sí, porque vi un número que estaba arriba para contacto para solicitar turno virtual y dije, bueno, su agenda debe estar, o sea, de hecho debe ser así, pero pensé que ni siquiera me iba a leer el mensaje, ¿no? Y bueno, entonces lo agendé y después yo seguía haciendo mi tratamiento médico tal como me lo indicaron en mi provincia. Mi médico, mi equipo médico, porque también tenía dos médicos. El primer doctor que después se va de vacaciones y queda otro y bueno, me seguían evaluando, digamos, sí, respuesta al tratamiento. Eh, no habiendo tenido respuestas positivas, un día me animo a escribirle al doctor y me llamó la atención de entrada la rapidez con que me contestan, ¿sí? Me comentaron, la persona que me contesta me dice los días que el doctor atendía, el lugar, el horario y qué disponibilidad tenía. Y bueno, ahí le comento a la persona que me contesta WhatsApp que yo no soy, que no estaba radicada en la provincia de Buenos Aires, que era del interior del país, pero que al menos me den la oportunidad que me dieran la oportunidad de hacer una consulta virtual, sí que me interesaba para ver qué me podía decir un médico que me encantó toda la formación, el trabajo que hizo con otros pacientes, porque también leí eso, me olvidaba de decirte, Luciana, sí. Leí los casos clínicos de cómo abordó el tratamiento y la respuesta al tratamiento. Y bueno, eso me llevó a tener como la certeza de decir, este es mi médico, él me va a ayudar. Y yo me acuerdo, porque era la madrugada, a veces miraba mi teléfono y decía, pero ¿cómo lo vi? Bueno, había, de hecho, pensaba en yo, ¿no? Porque en realidad como lo ubico estaba un número de teléfono ahí y demás, que era una posibilidad, ¿no? Pero bueno, después cuando transcurren los días y te estaba contando esto de que eh, como no tenía respuesta al tratamiento y bueno, me decido a escribir a este número, me contestan todo esto y me dan la oportunidad de hacer la videollamada. Yo ya me comuniqué un día, era un martes, y me dieron el turno para un miércoles 5 de febrero a las 9:30 de la mañana, ¿sí? Yo esperaba ansiosa, ansiosa y a la vez
¿cómo decirte? Angustiada porque decía, bueno, si estoy consultando a otro médico porque acá no está funcionando y de hecho lo veían en los síntomas, ¿sí? Eso te iba a decir, que la consulta era justamente porque el tratamiento que estabas haciendo vos veías que no te estaba dando resultado y querías otra alternativa o otra visión sobre lo que estabas haciendo. Me imagino que venía por ahí. Exacto, Luciano, sí. Exacto. Bueno, entonces el 5 se coordina la videollamada con el doctor. Bueno, el doctor me escucha atentamente, veo su calidez humana del contacto inicial, ¿sí? El doctor muy espontáneo, muy seguro. Lo vi, ejemplo, doctor, me habló con mucha seguridad, vi mucha escucha. Iba también de decir, bueno, presta atención a todos los detalles porque le describí cómo comenzó el tratamiento el 23 de diciembre y estábamos hablando el 5 de febrero, Luciana. O sea, fue un montón de tiempo. Y bueno, le comenté qué esquema de tratamiento le habían indicado, que se amasaba por el cuarto esquema de antibiótico. Cuarto esquema, eran un montón y bueno. Entonces, muy preocupada, le pregunté al doctor qué terapéutica, qué conducta terapéutica adoptaría él con mi caso, ¿sí? Y yo quería saber si mis médicos estaban bien orientados o no. Y bueno, me resultó convincente el doctor cuando me dice de que estadísticamente no era probable que sea una diverticulitis, pero posible, puede ser posible sí, pero estadísticamente probable no. Me dijo no por la no respuesta que tuvo al tratamiento, habiendo hecho el tratamiento, continuaba con los mismos síntomas. Eso significaba que, bueno, que podríamos, me dijo que se estaban utilizando patrones de comportamiento que por ahí no estaban funcionando, que era la medicación, ¿no? La medicación con antibiótico y no evolución favorable, digamos, ¿sí? Entonces, y también me dijo, bueno, que me haría por el laboratorio que serían para ver cómo estaban mis hematocritos, porque yo no tenía laboratorio, sí tenía 2 tomografías que me lo habían hecho. También me llamó mucho la atención y me gustó porque desde un primer momento la persona que respondió a los WhatsApp, que estimo que es la secretaria del doctor, me pidió los estudios, si tenía estudios previos. Y ahí vi el compromiso del médico que me iba a atender porque si se interesa por mis antecedentes llamados, o bueno, me convence de que realmente, bueno, Claro, no iba a quedar solo en una consulta, sino que se quería preparar para esa consulta, ya sabiendo un poco tu historial de por qué lo estabas contactando. exacto. Bueno, y después me dio las distintas alternativas de tratamiento, que no me acuerdo todos los detalles porque es muy médico todo lo que me dijo, pero entendí de que habían otras alternativas en cuanto a métodos que utilizar para ver el diagnóstico, para arribar al diagnóstico, ¿sí? Entonces, me convenció de que, bueno, me sentí más segura de decir, bueno, algo tengo que como un impulso para determinar, digamos, cómo seguía, si seguía en la provincia donde me estaba haciendo atender o si me iba para Buenos Aires. Y entonces, y me dejó pensando también bueno, de que en realidad si seguía con este cuadro, podía entrar en una situación de riesgo en algún momento, ¿sí? Entonces, no estando todavía en una situación de riesgo y clínicamente estable, pues estaba bien, o sea, me sentía débil, no me podía manejar sola, siendo autoválida, no tenía mayores complicaciones, entonces, bueno, es momento de irme a Buenos Aires, ¿sí? Y es así que llego a Buenos Aires, iría jueves 6 de febrero, y bueno, y vi, la verdad que me sentí como desde el primer momento, ya cuando hice una videollamada con el doctor, muy segura, ¿sí? Y ya estando en Buenos Aires, es un lugar que me fui para otras cosas, Buenos Aires no para una cuestión de salud, me sentí que el doctor como que me sentí como única, y en el caso, diciendo el doctor debe tener 500, miles de pacientes, yo me sentía única, decía, el cuidado, la contención, el sentirme segura, el sentir que se estaba ocupando de mi salud, trabajó con su equipo médico, eso también, vi mucho compromiso humano y profesional, ¿sí? Para mí, creo que en un momento le dije al doctor Lotia, usted es mi ángel de la guarda, sí, con función de médico, obviamente, pero mi ángel de la guarda, porque la realidad es que tenía mucha incertidumbre, mucha angustia de no saber qué podía pasar, sí.
pero llegando a Buenos Aires, ya compré con la videollamada previamente. Fue como que las cosas, fue como un faro en el medio de la oscuridad, por decirte que seas así. De decir, bueno, por acá creo que va la cosa. Y de hecho fue así, porque también ¿cómo decirte? Me fue muy satisfactorio y vi también el compromiso humano y profesional del doctor porque hizo todo lo que me dijo por la videollamada. Dijo, bueno, le dije que voy a verlo, iba a hacerme estudio para ver cómo estaban mis hematocritos. Fui porque presté atención a todos los estudios que me fue haciendo. Me hicieron laboratorio completo, me hicieron una gestomografía, entendí que fue bueno, y otros estudios que él me lo había mencionado por la videollamada. Y bueno, era como que a medida que avanzaba, ya estando en Buenos Aires, me sentía como que, si bien todavía no se sabía qué pasaba en mi cuerpo, digamos, sí, qué estaba pasando, yo ya veía como que una perspectiva, algo más claro, digamos, de decir, bueno, estoy en las manos del doctor y me siento segura. Y es más, te comento una partecita, en un momento cuando me iban a hacer un estudio que se llama rectoscopía, eh, nunca pasé por anestesia general y demás, y entonces yo cuando entro en el cuando me llevan al quirófano, yo me acuerdo que decía, yo quiero ver a mi doctor Avellaneda, ¿dónde está mi doctor? Porque él, y estaba ahí en el quirófano, pero estaba ocupándose de otras cosas, y me dicen, ya, no, doctor, ya no va a venir, tu doctor está. Y bueno, y se presentaron los anestesistas, y sometistas quirúrgicos, bueno, todo el equipo, pero yo decía, si no le veo a mi doctor, yo quiero verla a mi doctor. Necesitabas esa calma, digamos, esa contención que capaz él te podía brindar. Por eso sentís que lo querías ver en ese momento como, bueno, Era por una cuestión médica, digamos, decir, de sentirme segura en el sentido bueno, obviamente él me dijo que iba a estar, yo no dudaba de eso, no, pero quería verlo para firmar el quilape de consentimiento de procedimiento. Pero fue como muy, ¿cómo decirte? Esa seguridad que sentía en él, en su equipo médico, la verdad que, y también el ver mucho profesionalismo, cómo se ocuparon. Nada, la verdad que excepcional todo y en relación a cómo fue acá, digamos, mi provincia. bueno, eso la verdad que en algún punto me alegra mucho porque entiendo que tomar la decisión de viajar a Buenos Aires, quizás no siendo acá de la provincia, lleva como una decisión más que capaz que un paciente que vive cercano, ¿no? A donde atiende Avellaneda. Entonces, me parece que, bueno, todo lo que eso significó y que después te encuentres con todo esto que me estás contando, que es positivo, de este acompañamiento, de esto que él te había dicho que iba a realizar y que cumplió con eso que te dijo, me imagino que, bueno, que en ese momento habrá sido muy, muy satisfactorio para vos. Y después de todos estos estudios, ¿en qué consistió el tratamiento que hiciste con él? No sé si tuviste que ir a cirugía o no en este caso. Y ahora no. Usted sabe que me hicieron, después de la rectoscopía, ya pasaron a hacerme una ideoendoscopía, una colonoscopía. Y bueno, obviamente ya que la consulta con otras áreas médicas, ¿no? Otras disciplinas médicas, me hicieron la colonoscopía, la videoendoscopía y de ahí la biopsia. Y ahí comenzaron a arrojar los primeros hallazgos, por decirlo así, clínicos o de diagnóstico. Y me tranquilizó mucho el saber, ¿sí?, qué estaba pasando y de qué se trataba. El diagnóstico presuntivo fue enfermedad inflamatoria intestinal, sí, colitis ulcerosa. Yo primero como que me angustié muchísimo con el diagnóstico, pero a la vez el doctor me hizo sentir segura, también me dijo, bueno, que mi calidad de vida se va a mantener, que me quede tranquila, que me iban a ayudar a estar bien, que generalmente se responde bien al tratamiento, que él estaba, cualquier cosa que le llamara, que le alistara, que íbamos a ir como tratando todo relacionado a lo que es el diagnóstico, tratamiento y demás. Entonces me comienzan a medicar con mesalazina, 4 miligramos día, ¿sí? Y con eso, Luciana, a los pocos días, yo le estaba diciendo al doctor que ya tenía poquísimos síntomas. Realmente una locura. Para mí fue como decirte, la felicidad que sentía yo, porque desde diciembre, 22 de diciembre, 21 de diciembre que comencé con los síntomas, 23 consulté a los doctores, clínica médica, y
y cirugía coloproctólogo, el doctor que me atendió, el especialista en ambos. 23 de diciembre, o sea, mis síntomas comenzaron 21 de diciembre, ya estábamos hablando cuando me hacen la colonoscopia y la videoendoscopia el 13 de febrero. Imagínate la cantidad de tiempo que tenía. No sé si puedo decirle los síntomas. Y me decís, sí, 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 contame. Contame de en qué consistía, justo te iba a preguntar en los malestares, el malestar que sentías. Sí, los síntomas eran horribles porque yo comencé a sentir dolor como retorcijones en el lado izquierdo del estómago y cada vez que comía me iba al baño y era algo de cuerpo con sangre, ¿sí? Mucha sangre y bueno, por lo menos 4 veces al día, ¿sí? Y bueno, y obviamente que me asustaba porque decía que en algún momento si eso se convertía en una hemorragia, ¿qué iba a hacer? Yo sabía que podía haber una peritonitis, bueno, todo lo que leía en internet, lo que me... todo poco, mucho estrés de todo ese tiempo y además no sabiendo bien qué es lo que pasaba, porque si bien tenía un diagnóstico con los médicos de mi provincia, no mejoraba, ¿sí? Entonces cuando el No veías resultado, claro. No veías resultado con el tratamiento, entonces eso también te genera sí, dudas, no sé, nerviosismo, me imagino. sí, vos solución, imagínate que el 13 me están dando como un diagnóstico después de la colonoscopia, la videoendoscopia presuntivo, siempre me decía el doctor. Y cuando, como comienzo a mejorar, tener buena respuesta al tratamiento con la mesalazina, dije yo, bueno, estoy en la gloria, sí, y ahí mi doctor se convirtió en, o sea, mi doctor, sí, porque la verdad que una alegría, me acuerdo, o sea, cómo comencé hasta ahora, incluso, ¿no? Me acuerdo todos los detalles porque fue como muy duro todo y mucha felicidad, mucha satisfacción al decir, bueno, tomé la decisión adecuada, no me equivoqué. Aparte de Luciana, yo no me podía equivocar de médico, o sea, acá ya estuve mal, si me iba ya tenía que resultar, sí, porque si le roban de nuevo, no sé qué me podía pasar. Comencé a mejorar al tercer o cuarto día y estaba con poquísimos síntomas, ¿da? Muy pocos síntomas. Mejoré muy rápido, con buena respuesta al tratamiento. Cuando digo pocos síntomas es ya, por ejemplo, empezó a reducir el sangrado, la cantidad, ¿sí? Y físicamente también te sentías mejor, porque estimo también que todos esos dolores también te repercuten en todo el cuerpo, en el ánimo, en todo. Luciana, estuve, no sé si te conté que 9 días internada en ese contexto. Yo llego a Buenos Aires, el 5 la videollamada del doctor, el 6 llego a Buenos Aires, me hacen todos los estudios de forma eh, ambulatoria, digamos, sí, y después la internación fueron esos 9 días y cuando comienzo a tener buena respuesta al tratamiento, sí, me dan el alta, sí, y gracias a Dios pude seguir mejorando y ahora estoy casi yo te diría ya con vida normal, pero por ahí mi cabeza me condiciona un poco de cuidando muchísimo la comida, bueno, un montón de cosas, pero ya no tiene que ver con mis síntomas, sino más con algo del miedo con el que me quedé por ahí, por todo lo que atravesé, ¿no? Claro, entiendo. Pero Sí, no, después de la alta. sí, decime. No, no, y que también el otro síntoma que fue muy notable en la evolución favorable fue que empecé o sea, comía y ya no sentía el dolor del lado izquierdo del estómago, porque era comer algo y retorcijón y irme al baño automáticamente. Eso fue durante todo el diciembre que comenzó con los síntomas hasta febrero, hasta el 13, 11. Bueno, estuve internada esos días, ¿no? Antes de diciembre, ¿alguna vez te había pasado de sufrir algún episodio quizás que te pasaba, pero después se te pasaba solo, entonces como que lo dejaste de lado? ¿O es la primera vez en diciembre que te empezaste a sentir mal y después ya fuiste directamente al médico? No, síntomas tan agudos así, abruptos en diciembre, ¿sí? Antes a lo mejor sí, gases, como que se me hinchaba el estómago. Llegué a tener en un momento, más o menos, calculando en el tiempo, 6 meses atrás, como sangrado, pero yo pensé que era cuando iba de puerto, que era hemorroides. Pero después como que se me pasó solo, es para se pasó, no pasa nada. Le tenía ningún otro síntoma, fue como síntoma aislado, o sea, que duró, no sé, poco tiempo.
Pero esto es lo que me marcaba a mí como un indicador de que había algo más, que era comía el retorcijón del estómago y bueno, y irme al baño y sangrar, pero sangrar, o sea, como nunca, digamos, como nunca antes me había pasado. Claro. Y no, era hemorragia como un poco. Y hoy en día, ¿cómo te sentís? Me estabas contando recién que eh, como que quizás te queda algo, un poquito de los dolores o capaz el sangrado que mencionabas, pero bueno, ¿cómo sería la proyección de cara a los próximos meses? ¿Que eso ya cese o qué panorama tenés? Bueno, en primer lugar, que el doctor Avellaneda me está haciendo el seguimiento, sí, me dijo, bueno, que por ahora una vez al mes, después cada 3 meses, y después cada 6 meses se sigo estando bien, digamos, sí. Y va a haber un gastroenterólogo que tengo turno para el 14 de abril, sí, que va a ser la parte que es médico del equipo de mi doctor. Entonces, va a ser toda la parte de gastroenterología, así, para ver el tema de la medicación que estoy tomando, el tema, hay un valor que tiene que, se me explicaron esto, que calprotectina se llama así, que en relación a cuando me dieron el alza era valor bastante alto y ahora bajó, estamos a 4,97, por tanto, ahí sí tiene que bajar un poco más, lo medida lo posible. Y estoy hablando de la fecha 5 de marzo que me hice este laboratorio. Entonces, ahora cuando me ve el doctor el 14, el gastroenterólogo, yo voy a pedir ya un turno en estos días para mi doctor, el doctor Avellaneda, para mostrarle todos los estudios de laboratorio y para que esté siempre me voy a mantener al tanto porque él es mi doctor de referencia. Allá un seguimiento, por si nota Sí, en cambio de algo. pero la Lucera estoy bien, no tengo dolor, o sea, bien, normal, sí. La materia fecal, si bien por ahí hay algunas cositas que no es sangrado, ¿eh? Es como, bueno, no, yo le conté al gastroenterólogo, sí, que bueno, que me dijo que eso es propio una inflamación y que va a ir como que debería ir mejorando, digamos, y de hecho, clínicamente con los laboratorios se ve la evolución favorable. Y después, dolor ya no siento, lo siento cada vez que me alimentaba era sentir dolor, ahora no. Por ahí puede ser que me siento como, eso no te conté, no olvidaba, que sentía mucho ruido en la parte de mi estómago del lado izquierdo, como que mis intestinos trabajaban demasiado, ya todo el tiempo como, ¿viste cuando uno está con bolitis? Bueno, y que le hace ruido el estómago, bueno, a ese nivel era todo el tiempo cuando estaba con los síntomas activos. Ahora por ahí me agarro como hinchazón, puede ser poquito, y trato entonces de mejorar. Por ahí me gusta comer, no sé, algo rico, unas empanadas. Hace poco disfruté tanto de mis empanadas, pero obviamente con todo el cuidado, ¿no? Y así con la alimentación en general, y trato de ver si es lo que comí o si es a lo mejor propio del cuadro, sí que todavía, obviamente que no estoy tan al 100%, ¿sí? Y de hecho el doctor me explicó que esto no es que se cura, sino que es que se traja, ¿sí? Y bueno, Pero el proceso va bien. Pero el proceso va bien, que es lo más importante, ¿no? Me parece en este sentido. sí, Genial. nunca lo voy a nunca le voy a poder retribuir a mi doctor todo lo que hizo por mi salud. Es algo que, bueno, solamente cuando estás en situación de paciente, en una situación como la que estuve, se entiende digo yo esto, el agradecimiento y el valorar tanto la salud y el valorar tanto también cuando encontrás a un profesional que da en la tecla. Y sí, no solamente a nivel el, de lo que es profesionalmente, sino también humanamente, porque hoy vi mucha calidez humana y un trato que me hizo sentir segura. El acompañamiento, sí, que en el medio de la incertidumbre por ahí, un día el doctor fue a verme la internación, por ejemplo, y yo sé que el doctor habla con mil cosas, porque cualquier médico en esa situación de tener pacientes, al ser cirujano, me imagino que está siempre con muchas cirugías y demás, no sé, como que valoro mucho todo el proceso, sí, de que me atendió por la videollamada tan rápido, sí, y después todo lo que fue haciendo durante el tratamiento y posterior también, porque la verdad que el seguimiento me lo está haciendo y le estoy poniendo al tanto de todo. Buenísimo, Vilma. Bueno, te hago la última pregunta, si ya te puedo dejar tranquila. Recién me mencionabas, en realidad durante toda la entrevista estuvimos hablando de la decisión que tomaste, esta búsqueda que tuviste, que bueno, justo encontraste a Nicolás Avellaneda, todo el proceso que estás atravesando. ¿Qué mensaje le podrías dar a alguien que está en la misma situación que vos y que se encuentra con todas esas dudas? Bueno,
con un proceso de aceptación que a uno le está pasando algo. Vos te ocupaste súper rápido, por lo que me contás, de tu situación. ¿Qué le recomendarías a alguien que quizás esté atravesando lo mismo que vos? Primero gestionarse, ocuparse, ¿sí? Porque me ocupé, porque entré en el sitio, en distintos sitios, y cuando le encuentro a mi doctor, al doctor Avellaneda, por ahí es ver las referencias médicas también, sí, obviamente que le sugiero a todos toda la gente y le echo acá en mi y se le ve al doctor Avellaneda, bueno, dame el contacto del doctor, me dicen por ahí, por cualquier cosa, ¿no? ¿Qué sugiero? Que se gestionen, sí, la posibilidad de consultar. En este caso, si tienen la posibilidad de leer esto que estoy diciendo, así que ni duden de consultarle al doctor Avellaneda si está pasando algo similar a lo que me pasó a mí, porque sé que van a encontrar respuesta, y no solamente respuesta a nivel profesional también, sino también a nivel humano, que muchas veces en un momento así uno necesita esa de sentirse, no sé si contenido, pero seguro, ¿sí? Así que bueno, que no duden de consultarlo al doctor, sé que van a encontrar respuesta en él y sé cómo trabaja con su equipo y sé que bueno, que es excelencia profesional. Siempre, desde el primer momento, estuve muy agradecida con el doctor también por este gesto, que para mí es valiosísimo y digno de destacarlo, porque yo le había comentado en la videollamada que tuve el 5 de febrero al doctor que me había adherido hacía pocos días a la obra social, a fines de enero, y que no sé si iba a tener toda la cobertura que iba a necesitar. Entonces me dijo que bueno, se me iba a Buenos Aires, que si bien las obras sociales son complejas, complicadas, que íbamos a tratar de resolverlo. Y bueno, y fue así. Él gestionó todo en su momento, ¿sí? Para evitar estas complicaciones. Por ejemplo, me mandó una serie de estudios y en ellos había uno que había que hacer, pedir la autorización. Y bueno, cuando le recuerdo al doctor que estaba en esa situación, él evitó que tuviera estas complicaciones y lo resolvió. Así que bueno, también muy agradecida por ese gesto, como te decía, que no quiero dejar pasar para agradecerle y destacar también esto para la gente que lee mi historia, que sepa que el doctor Avellaneda es una persona que te escucha, una persona resolutiva, una persona que se pone en tu lugar, que es empático con la situación de salud que, que pueda estar atravesando, como esta en este caso me tocó a mí, así que bueno, muy agradecida. Eso, Sucian. Bueno, Viva, muchísimas gracias por tu tiempo, por brindarnos tu testimonio. La verdad que en lo personal me pone muy contenta con todo esto que me contaste, que hoy te sientas bien. Sé que también es un proceso, pero que estés encaminada positivamente, la verdad que me alegra mucho. Y bueno, ojalá que todo siga de la forma más positiva posible como venís contando. Y bueno, gracias nuevamente. No, gracias a vos, Luciana, por tu tiempo y como te digo, es lo mínimo que puedo hacer yo sé que no voy a retribuir nunca todo esto que se me dio a mí, sí, y agradezco como le decía, a Dios, porque bueno, está Dios, mi doctor, y bueno, y todo su equipo que me ayudaron a salir de esta situación y como decía, que hay que gestionarse también, porque si uno quedaba esperando que las cosas sucedan, no íbamos a hacer nada. Está también en la búsqueda que uno pueda hacer para encontrar soluciones, ¿sí? Y a la gente que está pasando por lo mismo, que se anime a consultar, que siempre hay alternativas, que el doctor ofrece ¿cómo decirle? Un abordaje que es integral, que es muy, te genera confianza, te hace sentir segura. Y bueno, como en mi caso tuve muy buena respuesta al tratamiento, obviamente que sugiero, Buenísimo. Bueno, sin dudas. mil gracias y un gusto conocerte, Vilma. Hoy Vilma se encuentra recibiendo tratamiento médico para la colitis ulcerosa y no debió ser sometida a ningún tratamiento quirúrgico, habiendo podido retomar su vida normal sin inconvenientes. La colitis ulcerosa, si bien requiere un tratamiento médico continuo, cuando es correctamente indicado, es muy efectivo para tratar todos los síntomas de la enfermedad y poder llevar una vida normal sin requerir una cirugía.
La historia de Vilma puede ser la de cualquier paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, por lo que si tenés este diagnóstico o tenés síntomas que no podés explicar, no dudes en contactar a nuestro equipo para hacer una consulta y recibir asistencia.